Bueno, chicos, buenas noches. Esta es ya una de nuestras penúltimas clases. Vamos a ver la parte 2 de las pruebas OWASP. Y para eso, pues hoy sí vamos a trabajar una parte práctica, ¿verdad? Como vimos en la clase pasada que yo les grabé, vimos las diferentes subpruebas OWASP que existen y algunos ejemplos utilizando Google Gruyère, donde ustedes hicieron un pequeño ejercicio para poder practicar, basados en cross-siting scripting, reflejado y almacenado, ¿verdad? Reflejado es cuando nosotros estamos probando directamente desde un navegador y o estamos insertando un script directamente en la entrada de la URL como tal o en alguna parte del contenido de la página que pueda ser expresado o puede ser procesado en lenguaje HTML, por poner un ejemplo, y es pues respondido por nuestro servidor web. El almacenado, recordamos, ahí hicimos un ejercicio con Google Gruyère donde subimos un pequeño script que se almacenó directamente en el directorio donde está publicado el dominio o en este caso el sitio web. Y pues sabemos que cuando ejecutamos alguna acción a esa página, a ese mismo dominio, el servidor web nos responde. Ahora vamos a hacer un conjunto de pruebas. Vamos a utilizar un proyecto de Pentester Lab que tradicionalmente se utiliza para hacer pruebas. Existe el 1 y el 2. Nosotros vamos a utilizar el básico para poder trabajar y lo que ustedes van a trabajar después es hacer alguna replicación de algunos ejercicios. Nosotros vamos a probar uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a descargar una ISO, vamos a descargar el manual del paso a paso. Yo les voy a dar ahí los links de Pentester Lab para que ustedes lo descarguen. Y también vamos a levantar el ambiente. Como no tenemos un dominio, este ejercicio nos pide tener un FQDN en un servidor DNS. Entonces lo que vamos a hacer es modificar nuestro archivo host local de la máquina para que en vez de que vayamos a buscar el sitio que levanta de pruebas con una IP directa, lo vamos a hacer con un nombre de dominio, entre comillas, pero realmente lo único que estamos haciendo es ir directamente al archivo host de nuestra máquina. Eso es algo de lo que nosotros vamos a estar realizando. Vamos a levantar el ambiente, vamos a configurar y vamos a hacer un par de pruebas. Y con eso, prácticamente, ustedes van a poder avanzar, ¿verdad? Yo les voy a dar la base y la idea es que ustedes puedan practicar este ejercicio. Lo vamos a trabajar individual, no va a ser en grupo. Así que para que lo puedan levantar, la máquina la pueden levantar con 10 de disco y con 1 GB de RAM les puede levantar. La máquina no requiere mucho recurso, entonces sin problema lo pueden levantar. Yo el ambiente lo tengo con un VirtualBox. Les recomiendo que utilicen VirtualBox o VMware por temas de compatibilidad. Yo normalmente utilizo para todas mis máquinas virtuales Hyper-V, que es el que trae por defecto las máquinas y sistema operativo 64 bits profesional, perdón. Pero en este caso, pues para máquinas que sean Linux o algún otro que sea diferente a Windows, no recomiendo utilizar Hyper-V porque les va a dar problemas de compatibilidad de red, de algún dispositivo o componente no les lee, entonces es mejor quitarnos ese dolor de cabeza por alguna razón. Bueno, entonces vamos a empezar. Ahí, ¿se recuerdan? Nosotros vimos esto, ¿verdad? Esa es los temas que vimos, pero realmente lo que quiero es irme un poquito más a recordar un poquito los temas, ¿sí? Entonces, sí, aquí está. Este es el conjunto de subpruebas, ¿verdad? Está la de la configuración, lógica de negocio, autenticación, autorización, gestión de sesiones, validación de datos, denegación de servicio, servicios web y si en algún caso utilizan Ajax. Una de las subpruebas que no aparece es las de la recopilación de información, ¿verdad? Vimos un poquito, estas 6 subpruebas prácticamente nos sirven para hacer un discovery o un descubrimiento sobre qué arquitectura, sobre qué tecnología nosotros podemos hacer un ataque. Ok, ustedes dentro de su proyecto, que ya tenemos ya solo un par de semanas para terminarlo, deben de determinar una estrategia.
dentro de esa estrategia debe de existir un discovery. Ustedes, para poder analizar, digamos, si están haciendo un pen tester, deben de analizar toda la arquitectura y componentes que les van a servir. Hay diferentes pruebas para hacerlo, ¿verdad? Está la prueba de caja blanca, pruebas de caja negra y un híbrido. Caja blanca es cuando nosotros conocemos la arquitectura, conocemos la tecnología, nos dieron hasta el código, ¿verdad? Y caja negra es desde afuera empezamos a explotar. Hay herramientas especializadas para hacer reconocimientos y podemos hacer las técnicas manuales como las que nos dice OWASP, ¿sí? Entonces, para recordar un poquito, y aquí vimos los diferentes ejemplos como tal. Vimos las pruebas de firmas de aplicaciones, pruebas con peticiones mal formadas, ¿verdad? Y todas estas demás. Me quiero ir un poquito más adelante porque estas las vimos así muy de forma general, pero vamos a revisar aquí. Vamos a ver pruebas de gestión de sesiones. Aquí tenemos 5, validación de datos, la de los web service y las de Ajax, ¿sí? ¿Qué herramientas? A esta parte quiero ir. Mi recomendación es que cuando queramos hacer alguna, recuérdense que ustedes no solo van a probar, o sea, hay que hacer un descubrimiento. Luego ustedes aplican qué herramientas necesitan para su ataque de prueba y luego ya materializan el ataque, digamos. Pero como ustedes tienen que dar una recomendación de cómo mitigar esa vulnerabilidad explotada, existen herramientas que nos pueden dar a conocer dónde están las vulnerabilidades. Por ejemplo, aquí tenemos WhatsApp. WhatsApp es una de las herramientas más utilizadas y más efectiva que nos sirve para encontrar vulnerabilidades, ¿sí? Podemos atacar directamente desde acá. Aquí podemos manejar sesiones, podemos tener diferentes tipos de escaneo de esas vulnerabilidades que nos pueden aparecer y podríamos desde acá explotarlas o utilizar Kali Linux o alguna otra herramienta para poder validar esas vulnerabilidades y luego ya dar un resultado como, por ejemplo, si nos aparecen puertos abiertos, nuestra recomendación sería cerrar esos puertos porque por ahí entramos nosotros. Si, por ejemplo, los certificados, los algoritmos de certificados, eh, aunque el sitio tenga HTTPS, pero los certificados son con un algoritmo muy básico, prácticamente ustedes podrían interceptar, desencriptar la información. No es tan fácil, pero sí se puede hacer. Y pues ver la información que se traslada, ¿verdad? Entonces, el fin es que ustedes puedan también encontrar herramientas que les puedan servir para decir, bueno, con esto se encontró esta vulnerabilidad, por lo tanto, esta es mi recomendación. Ojo que esto solo aplica cuando estamos haciendo ataques en sistemas que ya existen, o sea, son sistemas, cuando estamos atacando directamente sistemas, ¿verdad? Cuando estamos atacando a un usuario a través de la inteligencia, perdón, de la ingeniería social es diferente, porque ahí lo único que podríamos tener es las vulnerabilidades del sistema operativo del smartphone o de la computadora para poder atacar, ¿verdad? Pero son cosas diferentes. Probablemente nosotros no vamos a poder implementar una WhatsApp en un dispositivo móvil o en la máquina de nuestro usuario, ¿verdad? A menos que sea la del gerente general o el presidente de la corporación, etcétera, que nos interesa, pero para ahí tendríamos que tener un contacto casi que directo a la máquina, ¿verdad? Pero esto normalmente se utiliza en servidores web, servidores de aplicaciones de Java, am, directamente de cualquiera que se pueda consumir, lo podemos hacer. O WhatsApp lo pueden descargar, es muy bueno para ver vulnerabilidades. Si queremos nosotros utilizar un navegador para explotar vulnerabilidades y hacer inyección de código, pues podemos utilizar OWASP Mantra. Esta es una herramienta súper completa que nos permite hacer inyección de código y poder encontrar algunas vulnerabilidades. Entonces colocamos aquí el sitio que nos interesa explotar algunas vulnerabilidades y como tal podemos trabajar. ¿Esto dónde lo descargan? Está basado en Java y lo pueden descargar en la página principal de OWASP. Sí.
Tenemos algunas otras como esta, que es Nmap, que nos sirve para ver firmas directamente. Le llamamos firmas al conocimiento del dispositivo al que nos estamos pegando. Por ejemplo, aquí estamos viendo, le colocamos Nmap y la IP y nos está dando toda la información. Por ejemplo, nos dice que hay 999 puertos que están cerrados, los puertos que están abiertos o que están porque hay algún servicio, pues tenemos el 23 y el TCP basado en el protocolo Telnet. Y pues aquí, si nosotros estuviéramos escaneando una máquina donde sí tienen varios puertos abiertos, vamos a ver si los puertos, eso nos dice los servicios que están abiertos. También nos puede dar los Nmap, nos puede dar los saltos a nivel de cuántos equipos tuvimos que haber pasado para llegar a nuestro destino, ¿sí? Y nos da el tiempo de cuánto podemos llegar a este equipo, ¿verdad? Nmap normalmente se utiliza como herramientas de reconocimiento para poder evaluar nuestro objetivo. Ok. Nessus, una vez que nosotros ya tenemos como las características, ya sabemos los puertos abiertos, ya sabemos, por ejemplo, más detalles de lo que estamos, no estamos como en cero. Esto nos sirve para encontrar vulnerabilidades en particulares. Sí, o sea, yo ya sé que es un Windows, ya sé que tiene estos puertos abiertos, ya sé cuál es el sistema operativo, qué versión del sistema operativo, si es de 32, es de 4 bits para el equipo. Pues todo eso ayuda a Nessus para poder encontrar diferentes vulnerabilidades enfocadas al objeto que nosotros estamos evaluando. ¿Dónde podemos descargar Nessus? Aquí está Tenable Products Nessus y ahí pueden descargarlo. Metaexploit también, pues encontramos ahí algunas vulnerabilidades en particulares. Entonces aquí sí, por ejemplo, nos puede decir que no hay un antivirus. Aquí es esta Metaexploit realmente está enfocado a ver vulnerabilidades a nivel de firma o de capa media, le puedo llamar así. En este caso es que a nivel de software nosotros tenemos sobre el sistema operativo implementado, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice que está deshabilitado el antivirus, por ejemplo, dice que el firewall está desactivado y recuérdense que sobre el sistema operativo son componentes, aunque son controladores de dispositivos de red o físicos, son software, son aplicaciones. Entonces Metasploit nos va a dar todas esas vulnerabilidades. En el otro nos va a sacar como los puertos, ¿sí? Todo lo que podamos sacar, pero acá lo vamos a ver ya a nivel de aplicación, específicamente cuáles son las vulnerabilidades que él está encontrando. Empieza a escanear y luego nosotros ya podemos encontrar todas esas vulnerabilidades y de acuerdo a esas ya venimos y decimos, bueno, la no tiene antivirus y no tiene firewall, entonces busquemos una herramienta de ransomware para, no sé, asustar a esta persona. O imagínense que esto sea lo que tiene el alto directivo, ¿verdad? Cosa que no se podría dar, pero si se da, pues sería para nosotros una oportunidad. Entonces, es importante conocer herramientas. Esta es muy buena. Normalmente usamos Nmap o usamos Nessus para hacer un escaneo de vulnerabilidades y para explotar cuál en particular es la que nos interesa, entonces podemos usar Metasploit para ya saber puntualmente qué tipo de vulnerabilidad podamos tener a nivel de capa de software. Para eso nos sirve el Metasploit. Ok, aquí hay hay links de ayuda. Entonces ustedes se van a meter aquí donde dice Pentester Lab Exercise Web for Pentester 2 y está el Build Hub que también encontramos diferentes máquinas. Si ustedes quieren practicar diferentes tipos de vulnerabilidades. En estos links van a encontrar una serie de máquinas. Ahora Pentester Lab antes no tenía tanta venta, pero ahora si ustedes quieren algo, pues les van a decir que compren algo, ¿verdad? Compren parte de algunos cursos o algunos materiales que ellos tienen. Yo ya tengo los recursos que nos van a servir gratuitos, porque acá si lo quieren descargar probablemente les van a cobrar. Entonces yo se los voy a pasar, eso está en la carpeta de la antes de Semana Santa, que yo les mandé el video. Ahí ya tenemos el ISO y la documentación que nos va a servir para poder trabajar.
Bueno, y básicamente eso es para recordar un poquito qué es lo que vamos a hacer nosotros hoy. Tal vez se los voy a colocar por acá. Nosotros vamos a... Voy a colocarlo aquí. Sí. Nosotros tenemos que instalar, ¿sí?, una máquina virtual. ¿Sobre qué? Vamos a utilizar una ISO. Yo les decía que ustedes tuvieran para la máquina virtual el controlador que fuera VMware o VirtualBox para poder trabajarlo. Mi recomendación es que a nivel de red, si ustedes quieren tener internet, pues háganlo a nivel de NAT, ¿sí? NAT es, vamos a salir por el mismo embudo que sale la máquina host. Pero si no quieren tener internet, que ahorita no les va a servir, háganlo por el método puente, ¿sí? O el bridge. Mi recomendación es que sea el puente. O sea, si quieren, les voy a dejar acá. NAT les va a funcionar, pero no les va a cambiar la IP. Entonces, póngalo en modo bridge, como tal, en modo puente, a nivel de red, para que cuando salga la máquina y se comunique con la virtual que ustedes, no con la virtual, sino con la local, que sería esta, su máquina, pues no haya ningún problema. ¿Por qué es importante? Porque ustedes tienen que tener el mismo segmento. Recuérdense que no tenemos un router. Si tuviéramos un router, dos diferentes redes se pueden comunicar, pero en este caso no lo tenemos. Por ejemplo, si mi IP, si yo le coloco en bridge en la tarjeta de red, por ejemplo, mi IP puede ser 192.168.3.20.30. Y esto quiere decir que el mismo segmento que yo tengo por DHCP, si es que se lo asignan, por ejemplo, este es 34, ¿verdad? Entonces, esta aquí es 34, que es mi máquina host, que voy a colocar aquí, esta es mi máquina host. Y este es el servidor, ¿sí? Ok. ¿Qué más va a tener este servidor? Está en Debian, ¿sí? En Linux. Y su máquina, pues ahí, como ustedes quieran, ¿verdad? En mi caso es Windows, entonces voy a trabajar. Este es Windows de 64, ¿verdad? Debian, y este no es de 64, este es de 32. Entonces, cuando la están creando es de 32. Aparte, para darles esto, ustedes tienen que descargar un ISO que se llama Web for Pentester. Así es. Así se llama el ISO. Y ese ISO es el que nos va a servir para implementar acá en el servidor. ¿Qué características necesitamos? Importante, si alguien dice que no tiene recursos, aquí se los voy a poner. Puede funcionarles con 1024 KB, o sea, perdón, megas, o sea, 1 GB de RAM. Y puede funcionarles con 10 gigabytes de disco, ¿sí? Les funciona. Si no les queda aquí, lo voy a poner mejor acá. 1 GB de memoria. Memoria de RAM. Ahora sí. Voy a quitar este aquí. Ok. Entonces, ¿cuáles son las características? Van a crear una máquina virtual con un ISO que yo les voy a pasar. El servidor, cuando lo vayan a crear, es un Debian de 32. La IP, hagan que quede claro que van a utilizar una conexión puente y estos son los recursos mínimos que pueden trabajar, ¿sí? Y tienen que tener, ojo, esto es bien importante, si no lo tienen, van a tener, o le agregan otra tarjeta red o configuran el ETC. Estas IPs deben de ser el mismo segmento. Recordando un poquito, esta es una IP de clase C, entonces sabemos que los primeros octetos representan la red y el último representa el host, ¿verdad? Este es 30 y este es 34. Entonces ahí no hay ningún problema. Si esto no es igual, no se van a poder hablar la máquina. Y se los digo por experiencia. Entonces, por favor, utilicen el modo puente, recursos mínimos, revisen siempre la red. ¿Cómo van a revisar la red? Les recuerdo, cuando estén dentro del servidor van a utilizar, les voy a colocar acá, van a ejecutar este script y van a colocar if ETH0, ¿sí? Entonces, con ETC
en ese caso, ETHO, perdón, vamos a buscar, y esto ya nos va a decir la IP que tienen en la máquina para el ambiente de Debian. Para saber que, yo sé que pues aquí todos somos informáticos, ¿verdad? Y para ver la máquina, la IP que tenemos asignada en Windows, vamos a colocar esta instrucción a nivel de línea de comando y esto también a nivel de línea de comandos dentro del servidor Debian y esto dentro del servidor perdón, dentro de nuestra máquina, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que les voy a dar. Otra cosa importante es que dentro de su máquina host, que es esto, vamos a modificar dentro del archivo, ¿se recuerdan la ruta? Y se los voy a dar. En etc host vamos a buscar o vamos a modificar y van a colocar ustedes la IP, que en este caso 192.2.3.30 va a ser igual a vulnerable, ¿sí? ¿Por qué? Porque así lo vamos a llamar. Eso se escribe en el archivo host, ¿sí? ¿Dónde? En el archivo host. Lo voy a colocar aquí. En esta máquina que es su máquina local. Y aquí voy a colocar aquí dentro del archivo host. Y voy a quitar aquí porque no quiero escoger. Ahí. Vamos a quitar. Listo. Ahí está. Voy a borrar aquí porque se dentro del archivo host. Ahorita lo vamos a ver. Estas son recomendaciones. Vulnerable, porque cuando ustedes coloquen dentro del navegador vulnerable, en vez de colocar esta IP, él ya va a reconocer. No estás, lo que se va a levantar aquí, cuando ustedes levanten este servidor, automáticamente ya hay un servidor web de configurado y ya está desplegado dentro de ese servidor web la aplicación que nos va a servir para hacer todas las pruebas que necesitamos hacer. Yo voy a hacer algunos ejemplos y luego a ustedes les va a quedar practicar los otros para completar el ejercicio. Entonces, esta es la primera parte. Ahorita vamos a levantar lo siguiente. Entonces, voy a quitar esto y ya. Ok,